Capítulo 16. Dinámica y estructura de la personalidad del adolescente. Según Lev Vygotsky. Vygotsky analiza los cambios que se producen en la estructura del organismo y en sus más importantes funciones en el periodo de la maduración sexual. La estructura de la personalidad del adolescente pasa por diferentes estadios, iniciada por las atracciones, pasando a los intereses, desde estos a las funciones psíquicas y de estas últimas al contenido del pensamiento y la imaginación creativa, formándose así una nueva estructura de la personalidad del adolescente, diferenciándose de la personalidad infantil. Se estudia la personalidad del adolescente partiendo de su estructura dinámica, es decir, cómo se desarrolla, cómo se forma esa estructura, por qué leyes fundamentales se rigen. Leyes fundamentales en la historia del desarrollo de la personalidad. En la primera ley se regula el desarrollo y la estructura de las funciones psíquicas superiores, dándose aquí la ley de transición de formas y de modos de comportamiento naturales, inmediatos, espontáneos, a los mediatos y artificiales que surgen en el proceso del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Por ejemplo, la memorización involuntaria a la memorización regulada por signos. En la segunda ley, en el proceso del desarrollo, las formas colectivas, sociales del comportamiento se convierten en el modo de adaptación individual, en forma de conducta y de pensamiento de la personalidad, siendo las funciones psíquicas superiores un producto de las formas sociales colectivas del comportamiento. Por ejemplo, la forma colectiva del comportamiento se convierte en el proceso de desarrollo cultural del niño, en la forma interna de la conducta de la personalidad, el modo básico de su pensamiento, mostrando así la naturaleza de la personalidad como social. Tercera ley, las funciones de la memoria y la atención se configuran al comienzo como operaciones externas, relacionadas con el empleo de signos externos. Al principio eran formas de conducta colectiva de relación social, pero ese nexo social no podía realizarse sin signos. El signo al inicio es siempre un medio de influencia sobre otros y solo después un medio de influencia sobre uno mismo, convirtiéndonos a nosotros mismos a través de los otros. En el proceso del desarrollo, cualquier función externa se interioriza, convirtiéndose así en interna. La ley superior básica de la psicología del comportamiento. Lo que se suele denominar personalidad no es otra cosa que la autoconciencia del hombre. Nos comportamos en relación con nosotros mismos del mismo modo que lo hacemos frente a los demás. Los actos psíquicos adquieren carácter personal solo basándose en la autoconciencia de la personalidad y en su dominio. Created using Powtoon.